buenas tardes. Comenzamos una nueva reunión del Foro Sensus Communis del Ateneo de Valencia, hoy en un escenario inhabitual por diversos avatares, pero que, bien mirado, resulta en alguna medida confortable. Desde luego, el número de asistentes no podrá sentirse incómodo, puesto que el espacio es suficiente para albergar a los escasos concurrentes a una reunión con un tema tan sumamente interesante que yo confiaba en que de los 4.500 socios del Ateneo habría al menos un número razonablemente amplio como para sentirse atraídos por un tema como el que hoy nos va a ocupar. No ha sido así. Tenemos aquí a un invitado de excepción para hablar sobre este tema tan importante de los paraísos fiscales, y a ello nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Bueno, nos acompaña con nosotros don Alfredo García Prats, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. También posee una cátedra Jean Monnet sobre Derecho Política Tributaria de la Unión Europea, concedida por la Comisión Europea, y ha sido profesor, investigador visitante en universidades. Bueno, tengo una lista aquí, desde Londres, Harvard, Bergamo, Turín, Sorbona, Luigi Bocconi, Georgetown, Leiden, Lovaina, y ha participado en comités de estudio académicos en la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda y en la Generalitat Valenciana. Y muchísimas más cosas que, claro, no nos vamos a poner aquí a enumerar porque creo que acabaríamos la reunión. La verdad es que es realmente apabullante, ¿no? Todas los títulos, colaboraciones, ¿no? Que tengo una edad. Lo que lo explica todo. Sí, sí. Bien, entonces creo que sin más menos vamos a dejar la palabra, que nos explique qué es eso de los paraísos fiscales, qué futuro tienen. El título es realmente sobrevivir a los paraísos fiscales, ya veremos a ver. Y luego, una vez que hayas terminado, extiéndete todo lo que te parezca, y luego ya iniciaremos un intercambio de opiniones, pareceres y preguntas sobre el tema, y seguro que disfrutamos mucho. Muchas gracias y adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Ateneo Mercantil, gracias al Foro Sensus Communis, gracias a SEPU, gracias a Carlos por la amable invitación, gracias a todos ustedes, vosotros, si me permitís, por la presencia en este acto. Para mí actuar como conferenciante de este foro obviamente supone un reto, atendiendo a la calidad humana e intelectual de los profesionales que me han precedido en la intervención en el mismo, de manera que intentaré estar a la altura. Tengo que explicar que con el título se me propuso y realmente me pareció interesante, sobre todo, primero por la sugerencia que evoca la de la sobrevivencia o supervivencia de los paraísos fiscales, porque ayuda a explicar de dónde venimos y sobre todo nos permite explorar hacia dónde nos estamos dirigiendo, que en última instancia es lo que intentaba formular una serie de consideraciones en la charla de hoy. Dividiré mi exposición un poco en el contexto desde el cual partimos, por qué decimos que están en peligro, para decir si que van a sobrevivir o no. Después, una vez fijado el contexto, analizaré qué se entiende por los paraísos fiscales, cuáles son las reacciones que normalmente se utilizan frente a dichos paraísos fiscales y los riesgos que generan desde una perspectiva fundamentalmente de defensa y de protección de los bienes comunes y particulares de los afectados, y hablaré de las últimas tendencias internacionales y nacionales frente a los paraísos fiscales para acabar con una serie de consideraciones finales. Bueno, había preparado una presentación, pero esta era la primera transparencia.
Para situarnos en el tiempo, creo que es importante partir, o por lo menos quería yo partir, de unas declaraciones que hizo el presidente Sarkozy en el año 2009 a la finalización de la reunión del G20 en Londres, muy rimbombante, en la que bueno, ha habido de protagonismo, no en vano el presidente de Francia, señaló: la época del secreto bancario ha terminado, y no contento con esto, 2 años después en Cannes, en la siguiente, una de las siguientes reuniones del G20, en noviembre, dijo: no queremos más paraísos fiscales. Es importante, no queremos más paraísos fiscales del G20. Los países que sigan siendo paraísos fiscales serán apartados de la comunidad internacional. Probablemente es interesante esta cita por varias cuestiones. En primer lugar, porque pone manifiesto lo corto de memoria que es el presidente francés, porque de repente olvidó que era copresidente de uno de los paraísos fiscales más afamados, como es Andorra, pero de repente pues como que se le olvidó al hacer la declaración. En segundo lugar, porque pone manifiesto que el secreto bancario, que es una de las herramientas en algunos países fundamentales del negocio bancario, porque es el que funda la relación de confianza que debe existir entre el cliente y la persona que está encargada de velar por el depósito de sus bienes, enseres y valores, pues constituye, mediante una derivación de su utilización, para algunos perniciosa, para otros torticera, para otros simplemente en salvaguarda de la defensa de los clientes, una barrera importante al control fiscal y también una puerta a la evasión fiscal. Desde luego no es la única barrera, pero es una de las barreras. Y en última instancia, esta es la barrera que desde de la sede de la gobernanza mundial, podemos decir, que ostenta el G20, se intenta derribar a partir de esa fecha, y después veremos por qué, y no es casual. En tercer lugar, es importante esta referencia porque habla de los paraísos fiscales como fenómeno querido. Esto es, en el año 2011 dicen: no queremos ya los paraísos fiscales. Esto es, así en su contrario, lo que estaba diciendo es: obviamente lidiábamos, asumíamos, potenciábamos, protegíamos y amparábamos o respaldábamos la utilización de los paraísos fiscales hasta esta fecha. Hasta el punto esto es así que las revelaciones a las que después me referiré ponían de manifiesto cómo en algunos casos la elusión fiscal es utilizada no solo por contribuyentes que no quieren contribuir de acuerdo con sus leyes, sino los propios representantes de los estados, y no quiero ir muy lejos, los que utilizan estos mecanismos para evitar la contribución a sus propios países de los que son sus máximos representantes. Y la lista podría ser interminable, y la tenía aquí, pero simplemente había llegado hasta el país 15 de máximos representantes. Muchos de ellos tuvieron que dimitir por los escándalos y dejé de actualizarla para no abochornarles más de lo que yo estaba cuando la elaboraba. Y lo más importante es que esas declaraciones lo que ponen de manifiesto es una decisión política. Y esto es lo importante, que comprendamos cómo desde las más altas instancias políticas internacionales, estamos hablando de la reunión del G20, de los principales países que se reúnen para decidir cuáles son los temas que necesitan de algún consenso, de un acuerdo básico y fundamental. Desde abril del año 2009 se decide que hay que hacer algo, hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de criterio, hay que cambiar los estándares en relación con los paraísos, con las jurisdicciones, sobre todo con la utilización que se hacía de los mismos. La fecha no es casual, en la medida en que en el año 2008 asistimos a la quiebra de Lehman Brothers y como si de un juego de naipes se tratara, automáticamente caen una serie de bancos, entidades financieras, llega la crisis económica, llega la crisis financiera, la crisis de deuda, la crisis del euro, Grecia, etcétera, etcétera, de manera que, bueno, en el año 2008 hay un informe
del Fondo Monetario Internacional. Tuve la ocasión de, bueno, no participar directamente, pero sí verlo in situ. En aquel momento yo estaba trabajando en Washington, donde claramente se identifica cuáles son las causas de esa crisis. Y allí, no sé si queriendo o sin querer, hay un dedo que señala a unas jurisdicciones denominadas paraísos fiscales. De manera que, de alguna manera, ya se está indicando en los paraísos fiscales podemos encontrar los recursos que nos hacen falta para reconducir la crisis a la que nos ha llevado esta desencadena de los naipes que uno derriba al otro y así sucesivamente. No obstante, la economía financiera que estaba sosteniendo el entramado de alguna manera ficticio de esta realidad sobrevalorada respecto de la realidad económica subyacente se basaba en última instancia en una serie de operaciones financieras en las que claramente los paraísos fiscales desempeñaban un rol muy importante. ¿Para qué? Para que el remanente de la economía financiera real quedara fuera del alcance de las apetencias de las administraciones tributarias de los diferentes estados afectados. Y a partir de entonces es importante poner de manifiesto que al nivel del G20 la materia tributaria ocupa siempre un papel estelar. Desde entonces, cada vez que se reúne el G20, la materia de cómo conseguir más recursos públicos está en primera línea. Y no solo en primera línea política, obviamente se empieza por los paraísos fiscales, pero se termina, como quería terminar mi intervención, con la exigencia de un impuesto mínimo global efectivo a las multinacionales que seguramente habrán escuchado. ¿Por qué? Porque claramente las multinacionales, si hablamos de tipos mínimos efectivos, pues en ocasiones, hay estudios que así lo demuestran, el tipo efectivo puede rondar del 0 al 2% en muchas de sus rentas. Y es una situación a la que se le quiere poner freno y que se inicia fundamentalmente con esta crisis que surge con la caída de Lehman Brothers y que conduce hasta nuestros días. Pero también, en última instancia, no debe olvidarse que ello no sería así si no existiera una constante y creciente demanda social. Esto es, en última instancia, los políticos se preocupan porque de alguna manera observan que hay una reacción social cada vez más importante en los países de mayor nivel de presión impositiva, en los que se reclama mayor justicia en el reparto de las cargas públicas. Sobre todo cuando se observa que la crisis económica lo que determina es una disminución del gasto público dedicado a esos servicios públicos, una minoración del nivel de protección de los estados sociales de derecho y a cambio una distribución de la carga tributaria que observan incorrecta. Pues famosa, sobre todo en el ámbito tributario, fue la declaración del presidente de Amazon Europa ante la Cámara de los Comunes británica, en la que intentaba justificar cómo había conseguido doblar el sueldo año a año, a pesar de que Amazon Reino Unido cada vez ponía de manifiesto mayores pérdidas. ¿Cómo era posible que la compañía le recompensara doblando el sueldo año a año si los resultados fiscales y contables que observaba el Reino Unido cada vez eran de mayores pérdidas? Alguna explicación lógica tenía que tener y, pues obviamente la cara de circunstancias de este director ponía de manifiesto que obviamente era la recompensa a otro tipo de servicios que no quedaban reflejados en las cuentas de la compañía. Y eso provocó, en el caso de Starbucks, en el caso de Amazon, este líder de Starbucks, una disminución considerable de las ventas en el Reino Unido. La gente reaccionó diciendo, es una compañía que traiciona a los valores de la sociedad porque decide tributar en otros países
lejos de donde está su mercado, lejos de donde está su clientela, lejos donde en última instancia genera su volumen de negocios. De manera que esa falta de vinculación empieza a preocupar a los políticos. En última instancia, los políticos necesitan de los votos de la gente que les da el apoyo, y es ese apoyo el que pone de manifiesto que hay alguna cosa que no encaja. De manera que ese es un contexto que creo que es importante no perder de vista, y a él debemos unir el hecho de que los paraísos fiscales están en la línea de tiro, en primera línea de vigilancia desde el 11S. Esto es, desde los atentados del 11S, cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos descubren que los grupos terroristas han conseguido evitar los controles americanos de capitales utilizando paraísos fiscales, y entre ellos uno que está en el centro de Europa, que no voy a mencionar, ahí automáticamente se pone en marcha una serie de medidas como el Know Your Customer, una serie de obligaciones que afectan en materia de blanqueo de capitales, y donde los paraísos fiscales quedan seriamente señalados y amenazados. Lo que hacen los sistemas tributarios es de alguna manera copiar las experiencias que se habían tenido en materia de blanqueo de capitales e intentar trasladarlas poco a poco al ámbito tributario. Y ahí una percepción. Bueno, se debería ir con cuidado en esa traslación, porque en el blanqueo de capitales estamos hablando de delincuentes presuntos. En el caso de la tributación se está hablando de contribuyentes ciudadanos con plenitud de derechos, salvo que se demuestre lo contrario. Una matización que en ocasiones el legislador pierde de vista. Pero es importante tener en cuenta esto, porque a consecuencia del Know Your Customer, 5 de los 10 principales bancos suizos de banca privada cerraron sus puertas. Hasta tal punto era importante la confianza en el secreto bancario para ocultar determinadas transacciones a efectos de blanqueamiento de capitales. Y ello condujo a una necesaria reestructuración en su totalidad del sistema bancario suizo, y como veremos ahora parece el alumno más aventajado en la defensa del impuesto mínimo global, porque de repente se le ha colocado en una situación privilegiada, incluso frente a la Unión Europea, aunque algunos países parecen no querer darse cuenta. Bueno, situados en este contexto es importante saber de dónde venimos. Quiero hacer ahora una breve referencia a qué es un paraíso fiscal. Normalmente, cuando hablamos de paraíso fiscal, la gente tiene tendencia a considerar que el paraíso fiscal está representado por un país pequeño, con playas paradisíacas, mucha palmera, las playas azules, y donde uno va a no hacer nada y pasárselo bien. En parte esto es correcto, pero los paraísos fiscales son mucho más complejos que esa visión idílica. Pero no obstante, está bien que idealicemos el concepto. Idealización, que por otra parte, y valga el inciso, deriva de una mala traducción del término inglés, porque el término inglés se refiere al tax haven, no al tax haven, pero el tax haven, esto es, los ingleses hablan de refugio fiscal, pero los franceses y a continuación los españoles lo traducimos como paraíso en lugar de refugio, hasta el punto de que la terminología inglesa ha decidido cambiar la referencia para que quede más claro, y ahora hablan de tax shelters, esto es lugar donde se utiliza para refugiarse, y de eso los ingleses saben un rato, porque en última instancia los paraísos fiscales vigentes y conocidos en la actualidad, pues los crearon ellos para luchar contra el imperio español en el comercio que existía entre América y la corona o la península. De manera que de aquellos corsarios, de aquellos polvos, pues vienen los modos actuales de los paraísos fiscales. Algunos de ellos. Bueno, los holandeses también tendrían bastante, ya sé que no lo están grabando, pero un gran saludo también para nuestros amigos holandeses. Bien, decía que esa es una concepción idealizada. Después debemos distinguir, por un lado, los criterios internacionales que sirven para identificar los paraísos fiscales de las reglas
que utiliza cada país para reaccionar contra los mismos. Lo digo porque de alguna manera unas influyen sobre las otras, pero unas no son las otras. A nivel internacional, se está luchando en materia tributaria contra los paraísos fiscales, yo diría que desde el año 1986, al menos formalmente, cuando la administración Reagan prepara unos informes y observa que las multinacionales americanas pues les da por no pagar impuestos en Estados Unidos. En eso tampoco difieren mucho del resto. En cualquier caso, es legítima la opción de los contribuyentes de buscar el mayor ahorro posible para optimizar beneficios. Está en la base del sistema capitalista que nos gobierna a la mayoría de nuestros sistemas jurídicos occidentales. Bueno, pues hasta tal punto esto debe reconocerse como punto de partida legítimo, donde hay que analizar es a partir de qué momento ese punto de partida legítimo empieza a rondar lo ilegítimo, lo ilegal o incluso lo punible, como en ocasiones acontece. Y lo bien cierto es que en la utilización de los paraísos fiscales, como en todo, debe distinguirse por un lado lo que supone de utilización para evadir impuestos, que estamos ante actuaciones claramente contrarias a la ley, sino delictivas, de aquellas que derivan de un aprovechamiento, en principio lícito, probablemente contrario al objetivo o incluso agresivo por cuanto los resultados inicialmente no buscados por el legislador. Y en esos dos planos quiero orientar ahora mi definición de paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de paraíso fiscal hablamos de elementos que inicialmente inciden sobre la carga tributaria que soportan las personas que los utilizan. Inicialmente este era el elemento importante, países de baja o nula tributación. Allí vas y no tributas. Conocido era el caso de Mónaco, o el caso de otros paraísos fiscales, o el de las Islas Caimán, con impuestos sobre sociedades. Pero este era el punto principal. Pero frente a ese punto, y con razón, a mi juicio, las jurisdicciones señaladas dijeron, bueno, pero esto es el ejercicio de nuestra soberanía. Los países árabes, los países del Golfo, no tienen o no tenían hasta hace poco impuestos a la renta porque no los necesitaban. Esto es, los ingresos públicos que derivaban de la explotación de recursos naturales cubrían con más que suficiencia las necesidades públicas que consideraban oportuno atender. De manera que para qué aplicar un impuesto innecesario adicional si existían otras fuentes de ingresos. Pues es una observación plenamente lícita y en el ejercicio de soberanía estos estados decidían que no tenían por qué tener un impuesto a la renta, y de hecho algunos siguen sin tenerlos. Arabia Saudí, sin ir más lejos y sin entrar en otras cuestiones, recientemente introdujo un impuesto al valor añadido, pero tampoco lo tenía, y lo ha introducido con un 3 o un 4% con grande reacción social, como me imagino que es bastante comprensible. Esto es, de repente lo pagamos y el Estado nos lo hace pagar un 4% más caro todos los productos. Bueno, pues ese elemento que inicialmente fue el más importante para definir la existencia de paraíso fiscal, pronto cedió paso al elemento esencial. El elemento esencial es la confidencialidad / opacidad. Esto es, los paraísos fiscales eran o son jurisdicciones, me atrevo a decir eran, que permitían, mediante la utilización de sus estructuras, de su ordenamiento jurídico, conseguir que lo que ocurría en el paraíso fiscal se quedaba en el paraíso fiscal. Y ello, aunque la administración tributaria tenga tendencia a pensar de que era porque eran unos evasores, no necesariamente era ese el motivo principal, puede ser uno de ellos. Claro, si los impuestos estamos hablando de un impuesto a la renta del 45, del 60 o del 65%, pues igual este es uno de los elementos importantes. Pero no necesariamente y no siempre este era el motivo. ¿Por qué? Pues para mejor ordenación de la sucesión patrimonial, mejor protección patrimonial frente a acreedores, frente a terceros, frente a parejas problemáticas, frente a hijos no deseados, no queridos, etcétera, etcétera. Entonces, había mecanismos que permitían
conseguir esa opacidad y no estoy enjuiciando la corrección o la incorrección, simplemente estoy analizando los motivos que llevaban y el beneficio o el aprovechamiento que obtenían esas jurisdicciones de tener unas normativas que permitían el florecimiento de negocios para la protección de esas necesidades que los clientes buscaban y que de repente les ofrecían. De manera que ahí el secreto bancario es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque tener una cuenta numerada o con dígitos en las que no aparece el titular, lógicamente ofrece una serie de garantías que nos protegen de los posibles riesgos que queremos evitar, entre ellos el del pago de impuestos, ¿vale? Por eso estamos diciendo que desde esa perspectiva hablamos de los paraísos fiscales como mecanismo de elusión, como mecanismo para perpetrar actuaciones ilícitas, ilegítimas e incluso delictivas. Ahí nos estamos ahondando en un terreno particularmente delicado. Y es obvio que resulta legítimo y justificado el desarrollo de mecanismos que intenten evitar la comisión de estas actividades delictivas. El sector bancario, como digo, es uno de los elementos fundamentales, pero no es el único. Están las acciones al portador, están los fideicomisos, están los trusts, están las estructuras que permiten ocultar quién es el último beneficiario, que en última instancia son mecanismos reconocidos, plenamente vigentes en muchos ordenamientos y que pueden utilizarse con dicho fin. Solo un inciso. Alemania reconoce las acciones del portador. En Austria, el secreto bancario está reconocido en la Constitución. Y para cumplir con los estándares hubo que modificar la Constitución diciendo los austríacos tienen derecho al secreto bancario pero los extranjeros no, porque si no, no podemos cumplir con los estándares internacionales. De manera que hay una serie de elementos que proceden directamente de las instituciones clásicas del derecho tal como lo conocemos en los estados occidentales, por no hablar de la serie de normativas federales de los distintos estados, normativas de los estados federados de los Estados Unidos, donde encontraríamos auténticas joyas o diamantes para poder desarrollarnos o dedicarnos única y exclusivamente a las implicaciones de la legislación del Estado de la OE, o de Iowa o de Idaho. Auténticas perlas. De hecho, Panamá siempre reclamaba cuando se hizo pública el escándalo de los papeles de Panamá que ellos se limitaron a copiar la legislación de Idaho, que no sabían por qué a qué tanto revuelo, si lo único que hacían era copiar la legislación del Estado más aventajado, pero dijeron no, en los Common Reporting Standards van de otra cosa y obviamente cumplieron con la otra cosa. Bien, por tanto, la baja o nula tributación es un elemento muy importante a considerar. El otro es el de la especialización. Tenemos tendencia a hablar de paraíso fiscal y lo generalizamos. De hecho, es lo que hace nuestra legislación. Los paraísos fiscales son estos. Pero en realidad hay tantos paraísos fiscales como impuestos uno quiera evitar, si lo analizamos desde la óptica fiscal. De hecho, hay muchos paraísos fiscales había muchos paraísos fiscales que eran tan dependientes de la industria de la planificación fiscal internacional, sabían cuáles eran las estructuras que se utilizaban, que cuando algún país decidía reformar su sistema tributario para intentar evitar que esta estructura pudiera seguir siendo válida, los paraísos fiscales adaptaban su normativa y antes de que se produjera la reforma, recuerdo un caso de Caimán con Canadá, en el que se intentaba por parte de Canadá poner freno a que la industria aseguradora canadiense utilizara las Caimán para los contratos de reaseguro a efectos de vaciar la base imponible de las sociedades en Canadá, y antes de que Canadá aprobara la normativa, Caimán ya tenía el antídoto, ya tenía la contranormativa que permitía una seguridad a las reaseguradoras, y tranquilo, todo legal. No hay ningún problema.
problema. Además que la especialización es un elemento importante. Y es un elemento importante que pone en manifiesto la complejidad del tema. Complejidad que les voy a poner un ejemplo para que entiendan hasta qué punto es así. España optó, y ahí anticipo la siguiente parte de la ponencia, optó desde el año 90 por una lista negra. Señaló, estos son los culpables de todo lo que nos pasa. Y puso 48 jurisdicciones, entre ellas Panamá, que todavía sigue estando en la lista de muchos otros países. Cuando España o una de las empresas españolas gana el concurso con un consorcio para ampliar el canal de Panamá, obviamente lo que sucede es que estas empresas tienen que desplazar a muchos trabajadores españoles para llevar in situ el control, el desarrollo de las actividades, y se desplazan. Y observan que en Panamá, que es un paraíso fiscal para determinadas actividades de los más importantes, tiene un impuesto sobre la renta de las personas físicas del 35%. Y no solo los trabajadores desplazados pagaban el 35%, sino que como en España tenía la consideración de paraíso fiscal, se les aplicaba la normativa antiparaíso íntegramente, con lo cual sufrían una doble consecuencia negativa. El hecho de que en el país de origen tenían que tributar como cualquier contribuyente en un país medianamente civilizado, y el otro soportar una normativa antiparaíso que estaba diseñada con brocha gorda y que decía Panamá es un estado peligroso. Sí, pero es peligroso para lo que es peligroso. Para los trabajadores desplazados no es peligroso. Es un país donde uno tiene que dejarse una parte de los pelos obtenidos en las ganancias en la cartera tributaria, de manera que eso pone de manifiesto que la complejidad es mayor de la que a simple vista parece. Y cuando un trabajo de óleo delicado, de detallista, se resuelve con pinceles de brocha gorda, pues probablemente los resultados pueden ser los resultados indeseados. En cualquier caso, lo importante de todo esto, como decía, es que por un lado están estas notas, y en la actualidad el principal punto es la confidencialidad o la opacidad, hasta el punto de que las medidas puestas en marcha, y que ahora después analizaremos, han supuesto que a nivel internacional, en la OCDE, ya reconoce que no hay ninguna jurisdicción que tiene la consideración de paraíso fiscal, aunque no es lo mismo que dice España, no es lo mismo que dicen muchos países, o no es lo mismo que dice la Unión Europea. Por ejemplo, México hasta hace poco tenía listados 100 jurisdicciones que tenían la consideración de paraíso fiscal. Nosotros empezamos con 48 y estamos en 32. La Unión Europea tiene 9 jurisdicciones consideradas paraíso fiscal, ahora no se denomina paraíso fiscal, después veremos la denominación, y 25 jurisdicciones que están en la lista gris de no son paraísos fiscales, pero se les parecen bastante, ¿vale? Por lo cual 9 y 25 pues, tienen un poco más en la Unión Europea que en España. Pero no todos los países coinciden. Esto es, Panamá no es paraíso fiscal para España. ¿Por qué? Pues porque lógicamente al ganar el concurso, una de las exigencias de Panamá no aparecía en el contrato, decía tendríais que firmar un convenio de imposición y dejar de considerarnos paraíso fiscal. Y España accedió con un criterio político defendible, no sé si es bueno o malo, pero defendible. ¿Por qué? Porque obviamente había muchos otros estados que habrían estado dispuestos a hacer lo mismo o peor. De manera que en última instancia estamos hablando de intereses generales del Estado y de sus contribuyentes, y no solo de la justicia divina internacional. Vale, ¿qué hace España en relación con los paraísos fiscales? Como decía, España desde 1991 adoptó el sistema de lista negra. Hay varias... yo no sé la hora que es. No, sí que estoy pasando... Me he descontrolado la hora. Igual. Es que estaba buscando una botellita de agua. Vale, pues sí, gracias. Sí, pero bueno, pues no te preocupes. Bueno, pues España desde 1991 apostó por la opción de la lista negra. Esto es, por señalar con el dedo. Que esto, a los que nos enseñaron modales de pequeños, normalmente nos decían nuestros padres, está feo, señalada, tal, porque de alguna manera todos tenemos pecadillos que ocultar.
España no se libra de esos pecadillos y de hecho para México y para Argentina, España somos paraíso fiscal por algunos pecadillos que tenemos en nuestro sistema tributario. Pues, teníamos unos centros de coordinación en el País Vasco, teníamos unas vacaciones fiscales en el País Vasco, teníamos seguimos teniendo un régimen holding que, bueno, en algún momento fue la panacea, ahora no lo es tanto, y tenemos la zona especial económica canaria, donde las sociedades pagan un 4%. De manera que, bueno, pues todos tenemos algo de lo que presumir o algo de lo que esconder según el momento y circunstancia. Bueno, pues esta lista negra, hay otros países que optan por la lista blanca, de estos países no ofrecen ningún problema, otros con una lista gris y otros con un sistema intermedio. O no sellan a nadie más educado, pero establecen unos criterios que obviamente todo el mundo sabe cuáles son los países que no van a pasar nunca el listón. Esa lista apareció, 48 países, pero nadie sabe cómo se conformó y cuál era la razón por la cual de repente aparecían ellos y no otros. De hecho había otro, yo recuerdo que uno de los países más temibles en cuanto a nivel de opacidad era Niue, y la primera dificultad era colocarlo en el mapa porque es una isla perdida en medio del Pacífico, y Niue nunca apareció ni tan siquiera en los trabajos preparatorios, si es que hubo algún trabajo preparatorio, que tampoco lo hubo. Pero Niue no apareció para España y todos los países lo consideraban como uno de los paraísos fiscales más peligrosos. Están los que están porque alguien en el gobierno en su momento decidió que tenían que estar, y desde el año 91 no se ha ampliado la lista ni se ha actualizado la lista, lo cual también es curioso porque desde el año 91 los sistemas tributarios como que han evolucionado algo, y digo yo que el gobierno de turno, tantos como ha habido, cada uno de los que ha habido, pues debería haber podido tomar cartas en el asunto en un tema que no es baladí, no es de los temas menores, aunque lo pueda parecer para el público en general. Lo que se ha hecho con esta lista, inicialmente eran 48, ahora son 32, y explicaré los motivos de esta reducción, es que primero era la lista cerrada, esto es, el que entraba allí dentro se quedaba. Y en el año 2013 pues deberíamos ver la posibilidad de que los países salgan, porque igual se sienten incómodos dentro de la zona. Entonces se estableció un mecanismo de salida. Si firmas un convenio de doble imposición, entonces sale. Lo cual era curioso, porque pasabas de ser el enemigo número uno a ser el best friend forever. Porque de repente no había un salto intermedio y lo decidía el ministerio de turno, y esto pasó con Barbados. Tampoco se explica muy bien los motivos por los cuales Barbados estaba en la lista negra y de repente firmamos un convenio de doble imposición. Bueno, había algún interés por ahí, pero se le escapó al diario de sesiones. Después, en el año 2006, dijimos, bueno, puede haber mecanismo de salida, pero deberíamos incorporar un mecanismo de reentrada, por si acaso alguno de los que salieron o nunca estuvo, tuviéramos que meterlo. Y ahí apareció ya por primera vez un criterio, y ya sabíamos por qué en España los paraísos fiscales eran paraísos fiscales. Hasta entonces lo eran porque había un dedo en el gobierno que había dicho tú, pero no sabíamos el tú qué méritos o qué deméritos habían hecho frente al resto. Le había tocado, o sea, por jugar. Y estos criterios eran la nula tributación y no el intercambio de información, sino el intercambio de información efectivo, cosa que antes los convenios de una imposición establecen una cláusula por la cual te dicen, si yo te pido información, me la tienes que dar. Eso es lo que dice la norma. Pero una cosa es que me la tengas que dar y otra cosa es que a nosotros no le tengan del todo bien. Porque a veces pasa que uno pide información o te dice, no la encuentro, no la busco, la he perdido, no me la dan, me dan problemas, en el banco me dicen que este file lo han perdido, etc. Con lo cual decía, no basta con que existe el mecanismo, sino que después, cuando pedimos y se nos da. Bueno, no tuvo ningún efecto la reentrada, ninguno llegó a reentrar, pero estaba ya la previsión. En el año 2014 se produce la eliminación del mecanismo automático de salida, es decir, firmar un convenio no es garantía de nada. Bueno, no más que se dieron cuenta, porque el hecho de que exista una norma nos permite solicitar,
pero nos permite solicitar, no significa que nos vayan a dar. Lo importante es que nos den cuando estamos buscando a alguien que se está escondiendo para no pagar tributos debidos, ¿vale? Y así se quedó y así está. En la actualidad, de esos 48 quedan 32, entre los cuales no está Panamá, a diferencia de lo que sucede con la mayoría del resto de países europeos. Y llegamos hasta el 9 de junio del año 21, la ley 1121, en la que se modifica esta regulación y se modifican los criterios y además se modifica la denominación. Y ya no se puede decir paraíso fiscal, de manera que sobrevivirán, no, porque ahora ya no hay paraísos fiscales. Ahora se llaman jurisdicciones no cooperativas, que queda como más neutro, porque paraíso fiscal tenía una connotación negativa. Se puede señalar a los países, pero les dicen, ustedes no cooperan y además son jurisdicción, por lo cual les reconocemos ahí un ámbito de decisión que antes pues quedaba todo bajo la playa, el sol, las palmeras, más discreto, más neutral. Y además incorpora nuevos criterios, esto es, ahora ya sabemos cuáles son los criterios que pueden llegar a guiar al gobierno para decidir quién está dentro y quién está fuera. Pero en última instancia son criterios definidores que el gobierno tendrá en cuenta. ¿Cómo lo tenga en cuenta? ¿En qué medida lo tenga en cuenta? Y si podemos someter a revisión o control jurisdiccional la decisión del gobierno, es algo que se nos escapa. Yo diría que no. Esto es que el gobierno sigue teniendo la sartén por el mano, la mano, de hecho, no el gobierno, la ministra, dice la ley. La ministra podrá señalar con el dedo actualizando la lista. Mientras no se actualiza, está, y cuando no, pues dirá, estos son las nuevas jurisdicciones no cooperativas. Y sobre la base del criterio legal, pero no sabemos si esa orden ministerial incluirá una justificación que diga y Barbados lo es por esto y afecta a estos contribuyentes, o será de como Barbados entra dentro de estos criterios, toda la normativa antiparaíso se va a aplicar, que es lo realmente peligroso. Esto es, hay que ser selectivos porque el problema es más complejo de lo que parece. Esto es, en la reacción se pilla por el camino a personas que pasaban por allí y no tenían ningún ánimo de elusión ni de defraudación, y no solo no lo tenían, sino que no defraudan y además soportan doble imposición, que es contraria a las normas. De manera que ahí debería serse cuidadoso y preciso. ¿Cuáles son los criterios que ahora incorpora la legislación española? El primero, la transparencia fiscal. Los territorios deben ser transparentes. Deben tener normativa de colaboración con la Administración Tributaria Española. Debe ser de cumplimiento efectivo, esto es, la Administración Española debe verificar que llega la información que se pide o que se espera. Deben estar sometidos a la evaluación interpares, que es un criterio que ha elaborado la OCDE. Esto es, la OCDE empezó en las medidas a señalar y después dice, ya que están señalados, como nadie quiere que se les señalen, para que no les señalen, usted debe cumplir con unos compromisos mínimos de transparencia, tanto a nivel de normas como a nivel de que la administración las cumple. Y periódicamente a nivel internacional se evalúan todos los países y todos quieren sacar buena nota. ¿Por qué? Porque la política del señalamiento, lo que decía Sarkozy, los vamos a expulsar de la comunidad internacional, funciona. Y funciona sencillamente porque el respaldo político del G20 tiene su peso, tiene su relevancia. Nadie quiere ponerse en contra a los 20 primeros países del mundo. Y con ellos todos los que vienen detrás. Con lo cual, esa medida sí ha sido efectiva en cuanto a poner en marcha los mecanismos que permitan superar el examen. Y creo que lo he dicho correctamente, porque todos sabemos, ahora que estamos en periodo de exámenes, los alumnos, los medios que en ocasiones disponen, que es estudiar y otras cosas, para poder superar los exámenes. Pero hay gente que estudia y hay gente que hace uso de otras cosas, sin necesidad de tener que mencionarlas. Pero lo que es cierto es que esta evaluación interpares funciona y además deja una buena radiografía de lo que es y lo que no es. Y no pensemos que hay países que tienen mejor posición que otra. Alemania le sacan los colores por la regulación
de las acciones al portador, a Suiza se le sacan los colores por algunos defectos, entonces que ahí podemos decir que la evaluación que se hace es una evaluación bastante objetiva. Incluso los Estados Unidos tienen evaluaciones que a más de uno les sonrojarían, y estoy seguro de que a los propios Estados Unidos se les sonroja porque la normativa dice lo que dice y no lo que se espera que de acuerdo con los estándares internacionales debiera decir. El segundo criterio es el de facilitar instrumentos sociales extraterritoriales, y esto es algo que también bastante típico de los paraísos fiscales. Se diseña un régimen tributario, pero es un régimen tributario que no afecte a mi recaudación. Es un régimen de que si yo pongo aquí una sociedad comercializadora, una sociedad distribuidora, que compran en el extranjero y venden en el extranjero, aquí puede no pagar impuestos, pero bueno, por lo menos se queda aquí. De otra manera ni vendría. Ahora viene, genera unos pocos empleos y además, ¿por qué me deja el 1, el 0,5, el 3? Pues esto que tengo. Pero no me afecta porque ni me compra, ni me vende, ni modifica la riqueza de otros que son mis contribuyentes. Y este es un elemento también muy definido, lo que se denominan los regímenes offshore. Son regímenes diseñados solo para generar perjuicio al adversario, pero no para procurar un perjuicio a mis arcas públicas o a mis propios contribuyentes. El tercero, en España, el criterio es la existencia de baja o de nula tributación. La nula tributación es fácil de saber lo que es. Hay nula tributación cuando no hay un impuesto sobre sociedades, pero este es un criterio de los posibles. Hemos dicho que no es el relevante y no debería ser el más relevante, porque hay países que no tienen impuesto, cada vez menos, y consideran que no deben de tenerlo porque no les hace falta. Pero podemos considerarlo como paraísos fiscales si esa carencia de impuestos sobre la renta se utiliza con determinadas finalidades perversas o contrarias a lo que el sistema tributario español quiere. Y en cuanto a baja, dice que el impuesto efectivo sea considerablemente inferior al español. Y como les decía, a mí tengo dificultades por saber qué significa considerablemente inferior, porque si lo comparamos con las sociedades que pagan el 25%, pues considerablemente inferior puede ser un 3%. Pero es que en Canarias, las empresas que están en la zona económica canaria pagan un 4%. Entonces, un 3% es considerablemente inferior al 4%. No termino de tenerlo claro. ¿Qué significará considerablemente inferior? Bueno, probablemente lo sabremos y no tardaremos mucho, pero esta es la última parte que quiero abordar sin llegar al aburrimiento. Y básicamente este es el criterio que hasta ahora, a partir de ahora se incorpora, pero no sabemos, esto se aprobó el año pasado, tengo conocimiento de que haya estudios para actualizar la lista del año 91, pero de momento no se ha actualizado. Los 32 siguen siendo esos 32 y es posible que haya algún cambio. ¿Cómo va a ser el orden del cambio? Pues es difícil de prever, porque la Unión Europea tiene su propia lista, pero es una lista por votación, es una especie de Eurovisión, pero de paraísos fiscales. De manera que cada país miembro tiene una serie de criterios y vota, y dice, estos países superan, tienen mi voto, estos países no lo tienen, no tienen mi voto. Y al final cogen la media y dicen, los que están por encima de la media, negros, los otros grises y los otros blancos. De manera que si este es el criterio, bueno, un poco de criterio común de evaluación objetiva sin necesidad de votación, pues igual sería favorable, porque todo el mundo sabe, y más en España los eurovisivos, que las votaciones pueden producir resultados inapetecibles o indeseados. No hay eurovisivos en la sala, porque si no alguien ha dicho que acabamos de subir. Bueno, pues ¿cuáles son las medidas, y con eso debería ir acabando, cuáles son las medidas previstas para reaccionar contra los paraísos fiscales? Como digo, lo primero fue señalarlos. Esto es lo que había hecho España, que no era España la única que lo había hecho, había muchos países que habían empezado haciendo con el dedo tú y tú, desde que se abre la veda con el G20 diciendo los paraísos fiscales quedarán expulsados. Lo primero que hizo la OCDE es publicar una lista, 36 países, entre ellos Marruecos, Uruguay,
Turquía, Túnez, porque no cumplían los estándares de transparencia. O sea, básicamente porque allí era de todo menos transparente, o era bastante o muy o totalmente opaco. La información que salía de allí era poco fiable o nada fiable. Y eso significó que los países tuvieron que modernizar sus estructuras administrativas, su manera de operar y su manera de colaborar. Se les brindó la asistencia, se actualizaron las normas internacionales, tuvieron todos que firmarlas, empezaron un poco obligándoles a firmar convenios entre sí para salir de la lista, y de repente los paraísos fiscales firmaban convenios de intercambio de información entre ellos y decían, ya cumplimos con el criterio, tenemos 20 convenios, pero todos eran entre paraísos fiscales. Y después dijeron, bueno, vamos a forzar un poquito más la máquina y ahora no vale solo con 20, sino con el convenio internacional que todos tenemos firmado. Como ya habían firmado y ya habían iniciado el camino, ya la vuelta atrás era difícil, si no imposible. Y tengo que decir aquí, y esto es una especie de confidencia, porque en ocasiones también es bueno resaltar, y creo que es bueno lo que voy a decir, el papel que desarrolló España, los representantes españoles, en el seno del Comité de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque España durante algunos años lideró un subcomité de transparencia y de intercambio de información. Y los representantes del Ministerio, que en aquel caso pues, tenían la consideración de expertos en el grupo, lideraron, y no se pueden imaginar hasta qué punto, el hecho o la batalla diplomática contra las jurisdicciones fiscales, contra las jurisdicciones perniciosas, con una estrategia muy buena, que era primero llamarles, sentarles y hablar de tú a tú. Esto es, dialoguemos, vengan, háblennos, díganos cuáles son sus problemas. Y una vez están dentro, es más fácil cercarlos que si están fuera y no participan. Y en eso tengo que reconocer, y hasta ahí puedo leer, que la actuación española fue protagonista, o claramente protagonista, al menos en aquellos tiempos. Digo, por tanto, el señalamiento, el desarrollo de mecanismos normativos, y se llega hasta el punto de que en el año 2018 se elaboró lo que se denominan los Common Reporting Standards. No solo es que los países han tenido que adaptarse, es que los países están obligados a suministrar de forma automática información con trascendencia tributaria relativa a las cuentas financieras. De manera que el hecho de tener una cuenta en Suiza, hoy en día, primero, hay que conseguir abrirla, segundo, hay que conseguir pagar las comisiones de mantenimiento, y tercero, pues te sirve para lo que te sirve. Cuestión distinta es que se utilicen otro tipo de estratagemas de dudosa legalidad para conseguir un resultado que antes se conseguía simplemente viajando con una maleta cerrada y hablando con la persona en cuestión en Suiza. En la actualidad, obviamente, no es una actuación posible ya. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a la lucha de la evasión fiscal internacional o en cuanto a la utilización de los paraísos y de sus entramados jurídicos para conseguir que algunos dejen de tributar lo que otros vienen pagando de forma debida. Ya hablé de la presión social y sobre todo también se ha producido un factor nada desdeñable, que es la presión periodística o la presión indirecta. Seguramente todos conocen o han oído hablar de los Panama Papers, de los Pandora Papers, de los LuxLeaks, de los papeles de Suiza, de los leaks de China, de los papeles de Luxemburgo, que pusieron al caer al presidente entonces de la Comisión Europea, a los papeles paraíso o los Luanda Leaks, que pusieron al borde del precipicio al presidente de Angola y determinó que Portugal pues, pudiera embargar bastantes activos que no creía que correspondían al presidente, y después se descubrió que sí. Y los recientes, los papeles de Pandora,
bueno, pues que merecieron, junto con los papeles de Panamá, pues una serie de premios de reconocido prestigio internacional. Nada pasa por casualidad y todavía no sabemos por qué de repente unos periodistas encuentran un file, que dicen ellos, en su correo electrónico, que lo abren y de repente aparecen pues, nombres, sociedades, pantalla, números y demás, obviamente en vulneración de las normas de secreto bancario de los países respectivos. Esta parte la tenemos que olvidar, pero es bien cierto que esto ha permitido la generación de la reacción social. Esto es lo que ha permitido que la sociedad se tome conciencia de la dimensión del problema. Esto es, y el hecho de que, el identificar personas con comportamientos y con justificación de reacciones a dichos comportamientos, pues ha desempeñado su rol. Sin entrar en la consideración de si es correcto o es incorrecto. ¿Por qué? Porque como en alguna ocasión, hace tiempo, sobre todo con los Pandora Papers, tuve ocasión de decir, el hecho de que alguien aparezca en los Pandora Papers no significa ni que sea un delincuente, ni que sea un criminal, ni que haya evitado el pago de impuestos, y deberíamos ser especialmente cuidadosos con el trato de la información que se da. ¿Por qué? Porque simplemente se menciona que hay determinadas personas que son titulares de determinadas estructuras, de determinados fideicomisos o que tienen riqueza. Pero ¿es esto el dato? Para encausar o para regularizar hay que demostrar que es el titular y que incumple las obligaciones tributarias, que es lo que no hacen los Pandora Papers o los Panama Papers. Simplemente dicen, aquí tiene la documentación, pero esa documentación debe ponerse a disposición de la Administración Tributaria, y la Administración Tributaria pues, debe evaluar, y me consta que en ocasiones lo ha hecho. Pero debemos distinguir los planos, aunque el primero tiene su importancia. ¿Por qué? Porque de repente, socialmente, alguien ha aparecido en los Pandora Papers. Imagino que en algunos sectores hasta sería como un requisito, o sea, aparecen todos menos yo. Pero significa lo que significa. Otro de los elementos a tener en cuenta es que en ocasiones las administraciones tributarias han hecho trampas al solitario, y me refiero a la utilización de recompensas a personas que trabajaban en las entidades financieras para que les facilitaran los datos. Pues tenemos la lista Falciani, tenemos el caso de Liechtenstein o del UBS, en el que la Administración Tributaria alemana directamente compró datos robados por parte de clientes empleados de banca. Y curiosamente el Tribunal Constitucional alemán dijo, la teoría de los frutos del árbol envenenado en este caso no se aplica y podemos utilizar los datos. Pero lo mismo ha sucedido en España, en la que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, ha dicho, bueno, Falciani simplemente tenía los datos en casa, la Administración Tributaria francesa pasaba por allí sin querer y de repente se encuentra con unos datos que ya que los tiene, los pasa a la Administración Española, la Administración Española los utiliza y va y resulta que regulariza. Y le sale a uno delito fiscal y le toca y tiene que ir a la prisión. Pues son circunstancias de la vida que no deberían ser óbice para generar ningún tipo de justificación. Bueno, pues es un elemento también a considerar de cómo los parámetros han cambiado y de cómo teorías que en derecho penal se entienden como a tener muy en cuidado, de alguna manera, estamos hablando del Consejo d'État francés, estamos hablando del Tribunal Constitucional alemán, del Tribunal Constitucional español, pues ha encontrado mecanismos para adecuar esas teorías a la realidad derivada de la utilización de estos datos, que en ocasiones se han considerado incluso de mayor efectividad que las propias medidas tributarias previstas. ¿Por qué? Pues porque, como dicen en mi pueblo, a veces costa més l'espart que l'escura. Pues en ocasiones poner todo un entramado de normas de administración tributaria y de mecanismos para controlar es costoso y no se sabe muy bien cuál es la eficiencia. Y precisamente, y eso para analizar los riesgos, es uno de los elementos que más se cuestiona del nuevo modelo.
El nuevo modelo está formado por un entramado normativo y por un complejo de actuaciones interadministrativas. O sea, en la actualidad se generan millones de datos que se transmiten automáticamente a las administraciones tributarias afectadas. Esto es, la administración española tiene ahí millones de datos, la francesa igual, la peruana igual, la dominicana igual, la argentina igual, pero en ocasiones no se discute si saben o no saben gestionarla, si se hace un uso adecuado o no se hace un adecuado, o si tienen capacidad para gestionarlo. No todas las administraciones tienen esa capacidad, por lo cual se está creando un monstruo para las capacidades de algunas administraciones. No es el caso de la española, que probablemente es una de las mejores dotadas y, sin entrar en comparación, mejor dotadas que otros cuerpos e instituciones del Estado. Otro elemento crítico es el uso de la información. En su momento, algunos advertimos ya de los riesgos que genera la obligatoriedad del intercambio de información, y ahora actualmente algunos han caído del quinto. Rusia acaba de entrar en la lista gris de la Unión Europea. Pero todo el mundo advertía, o muchas personas advertíamos de los riesgos de un intercambio automático de información sin necesidad de verificar unos estándares previos de cómo va a utilizarse esa información por parte del Estado que la recibe. Se habló de Irán, se habló de Venezuela, pero también de Rusia, de que las autoridades utilizaban esa información no necesariamente para regularizar las obligaciones tributarias, sino con otras finalidades, y vamos a dejarlo aquí, ¿no? Bueno, pues las normas internacionales no prevén ese tipo de filtros, y creo que sería necesario. No todo, si una cosa es establecer unos estándares mínimos a nivel mundial, pero esos estándares deben venir acompañados de los contrafiltros necesarios. Esto es, para pertenecer al club no basta solo con tener una administración dotada y capacitada para obtener los datos, sino también para utilizarlos correctamente. Porque es que no todos los países utilizan la información con la misma finalidad. Nosotros tenemos una serie de limitaciones en la normativa que evitan esa utilización torticera e inapropiada, pero no todos los países son así. Y esto, pues, pone en tela de juicio la validez de todo el entramado que se está construyendo, a pesar de poner de manifiesto la relevancia y la importancia que tiene el entramado que se ha construido. Y eso, pues, pone en tela de juicio incluso la validez de los derechos y las garantías fundamentales, sin ir más allá. La obligación de obtener información ha llegado incluso a nivel europeo, sobre todo por la presión que se ejerció contra el presidente de la Comisión, anteriormente presidente de Luxemburgo, que firmaba determinados acuerdos beneficiosos con determinadas empresas extranjeras para utilizar Luxemburgo a efectos de que no pagaran impuestos en otros países. Y como reacción se propuso la Directiva sobre Intermediarios Tributarios. Esa directiva lo que obliga es al asesor a comunicar a la administración tributaria, al igual que sucede en materia de blanqueo de capitales, de cualquier instrumento, estructura sospechosa en la que intervenga. Obviamente los profesionales de la materia advertirán de pronto que hay un elemento esencial y un derecho fundamental que puede, o varios derechos fundamentales que pueden ponerse en tela de juicio sobre la base del secreto profesional del abogado, que queda reducido o reconducido a elementos muy reducidos, si no inexistentes. En España, bueno, se ha realizado una actuación que intenta equiparar la situación de la planificación fiscal con el blanqueo de capitales, y creo que no es lo mismo. Son situaciones que no son necesariamente comparables, situaciones presuntamente delictivas con situaciones que constituyen el cumplimiento de un deber legal, pero deber legal, punto. No hay ningún comportamiento elusivo a priori. Los contribuyentes no somos presuntamente delincuentes, somos contribuyentes ciudadanos con derechos y libertades.
Pues bien, ha llevado a que el Tribunal Constitucional belga ya plantee una cuestión prejudicial, el Consejo d'État ya haya planteado una cuestión prejudicial y el abogado general de la Unión Europea ya ha dicho que el secreto profesional, como consecuencia de esa directiva, en ocasiones puede quedar seriamente lesionado y con ello el derecho a la vida privada y con ello el derecho a un juicio con todas las garantías. De manera que es importante que construyamos hacia una dirección, pero que sepamos que no se puede construir sin una planificación previa y sin unos límites establecidos, que son la defensa de los derechos fundamentales y de las garantías de los afectados. Quiero ya terminar. Todo esto quedaría en nada. Por un lado está la situación, como decía, de reacción contra la evasión fiscal, contra actuaciones que son potencialmente delictivas, o evasiones claramente delictivas, pero por otro está la planificación fiscal agresiva que utilizan las multinacionales, que como multinacionales y sabiendo cuál es la responsabilidad social que tienen sus actos, se cuidan muy mucho de actuar de forma ilegal, o por lo menos intentan no rebasar la línea de la legalidad. Pero claro, pueden aprovechar las sinergias, las asimetrías y las ventajas de combinar normas tributarias de uno y otro Estado para conseguir una tributación efectiva muy reducida, si no existente. Existe una propuesta a nivel también internacional del G20 de octubre del año pasado por establecer un impuesto mínimo efectivo del 15% a determinadas multinacionales, a aquellas cuyo volumen de negocio supere los 750 millones de euros. Bueno, el diablo está en los detalles, todavía queda por perfilar algunas cuestiones que no son de poca importancia. Y es importante, bueno, algunos dicen, se va a aprobar con toda seguridad. Bueno, dos elementos. Uno, hay que ver cómo quedan las elecciones en Estados Unidos para ver si los conservadores recuperan algunos estados, modifican el Congreso y Biden tiene problemas para aprobar esa medida, porque o la aprueba Estados Unidos no tiene ningún sentido. Estados Unidos aprobó un sucedáneo ya con Trump, pero ahora debería ajustarse a los estándares internacionales. Si no la aprueba Estados Unidos, pues no tiene ningún sentido esa norma, porque el 66% de las sociedades afectadas tienen su residencia última en Estados Unidos. ¿Para qué queremos un impuesto efectivo del 15% si el país donde deberían pagar en Estados Unidos no lo aplica? Pues bueno, sí, podrían aplicarlo otras, pero ya no sería lo mismo. Esto es uno. Y dos, la Unión Europea quería aprobarlo antes de las elecciones francesas, pero de repente surgió Polonia, que ejerció su derecho al veto. Y creo que es bastante razonable la posición de Polonia. ¿Por qué? Porque ha observado que dentro de la norma hay mecanismos que permiten todavía a algunas jurisdicciones utilizar su sistema tributario como mecanismo de competencia fiscal. Suiza acaba de apuntarse porque ha descubierto cuál es el truco. Reino Unido ya ha dicho que va a hacer lo mismo. Y Polonia ha dicho que no puede la Unión Europea permitirse hacer el paripé sabiendo que tenemos vecinos al lado dispuestos a atraer las centrales principales de las multinacionales europeas, que les da igual tener su sede principal en Frankfurt, o en Zúrich, o en Ámsterdam, o en Londres, y que deberíamos revisar estos pequeños detalles que están en la letra pequeña que no se publican. ¿Qué ha hecho España? Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con gran bombo publicitario, dijeron desde el gobierno, ya nos hemos anticipado, nosotros hemos aprobado ya un impuesto mínimo efectivo en nuestro impuesto sobre sociedades. Y es cierto que hay un impuesto mínimo efectivo en el impuesto sobre sociedades, pero se parece como un huevo, una castaña, al impuesto mínimo efectivo que propone la OCDE y que no necesariamente coloca a nuestras empresas en una situación de ventaja frente a sus competidoras extranjeras.
Y lo importante sería, en la medida de lo posible, van a tener que pagar, pero retengamos las empresas españolas en España. Creo yo que sería una política bastante acertada. No digo que vayan a conseguir lo contrario, pero evidentemente lo que consigue la medida incorporada a la ley de impuestos sobre sociedades es incrementar el impuesto sobre sociedades y reducir la ventaja del incentivo al I más D más I. Estamos fortaleciendo la capacidad tecnológica con los nuevos fondos de resiliencia, pero por el otro le estamos diciendo pero usted tiene que pagar más de lo que venía pegando. Y además no a las multinacionales de un volumen superior a 750 millones, sino a aquellas empresas que o tributen de forma consolidada o que tengan un volumen superior a los 20 o 40 millones. Claro, entre 40 millones y 750 hay un margen de empresas que necesitan de la competencia y que van a competir con empresas extranjeras que no van a tener ese tipo de elementos y que van a poder seguir beneficiándose de tipos reducidos sin exigencia, tipos mínimos. Deberíamos saber cómo se juegan las piezas en el tablero económico internacional, pero parece que este no es el caso. Y me van a disculpar que me he pasado 5 minutos. Bueno, tenemos aquí un micrófono para aquel que se decida a hacer algún comentario, pues poder hablar. Yo, desde mi ignorancia enorme en materia, en los temas en que estás tocando, y siempre pensando la perspectiva del ciudadano de a pie, veo que puedes leer en cualquier medio de comunicación social que el rey tiene unas cantidades de dinero en ciertos paraísos fiscales, que este deportista, que el otro de más allá, tiene dinero en tales paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y a uno se le queda siempre la cara de bobo cuando lee esas cosas y dices, ¿y es que los españoles, o en general los ciudadanos europeos, estamos dispuestos a tolerar que estas cosas sigan ocurriendo sin que podamos hacer nada? Es que es una sensación de impotencia y una sensación de fragilidad la que todos los ciudadanos tenemos que no sabemos qué hacer. ¿Podrías hacer algún comentario sobre esto? Que creo que es lo que la mayoría de las personas opinan sobre todos estos temas de los paraísos fiscales. Podría. Vamos a ver cómo lo ves. Yo tengo la sensación de que las instituciones de los estados occidentales nunca han valorado suficientemente la relevancia que tiene la legitimidad de su sistema. Me refiero, los sistemas democráticos, en última instancia, son democráticos en la medida en que existe una serie de mecanismos internos que permiten una serie de controles y contrapesos para garantizar el cumplimiento de la ley. En la medida en que algunos estados consideran que pueden ofrecer una visión de ese funcionamiento de las instituciones correcto, y con eso se entiende que ya se han cumplido los niveles de legitimidad, por tanto se puede pasar página, puede conducir a la situación en la que nos encontramos, que bajo la apariencia de correcto funcionamiento de las instituciones se esconde un funcionamiento anormal, incorrecto, ilegal, ilegítimo de las instituciones. Y creo que es responsabilidad de todos y cada uno en la medida en que la tenga, el revertir esa situación. El señalar es importante, pero señalar sin asumir consecuencias es peligroso. ¿Por qué? Porque probablemente sea necesario, vuelvo al inicio, Sarkozy decía, queremos que los paraísos fiscales dejen de existir. O sea, a mí me parece una frase fantástica. Esto es, hasta ahora los aceptábamos como animal de compañía.
pero el Scattergories ahora ha cambiado de dueño y ahora vamos a expulsarlos. Claro, probablemente antes de expulsarlos tenían que haber hecho un poco de limpieza institucional. ¿Por qué? Porque es cierto que, de alguna manera, como decía, estas actuaciones paralelas al margen de la ley, de repente a un periodista le aparecen unos files en su correo y los descubre y dice, oh, el presidente de Islandia, el de Chequia, el de Holanda, los viceministros rusos, los chinos, los angoleños, muchos de las repúblicas iberoamericanas, algún jefe de Estado europeo. Esto es una mina. Yo creo que eso es peligroso. Y es peligroso no porque se revele, sino porque no se reaccione adecuadamente. En algunos países se ha reaccionado adecuadamente. En Islandia se obligó a que el ministro dimitiera. Y eso pone de manifiesto que el funcionamiento de las instituciones subyacente es capaz de recuperarse. Si el funcionamiento subyacente de las instituciones es incapaz de reaccionar, es incapaz de recuperarse, no tiene mecanismos que garanticen suficientemente la capacidad para decir hay un comportamiento inadecuado, que se cumpla la ley, tenemos un problema. Y el problema es mayor cuanto mayor es la incapacidad para poner en marcha los correctos mecanismos que prevé la ley. No sé si he sido suficientemente claro. Y ahora pondré entre paréntesis. Y después que tachen de populista o que quieran. Sí. Sí, de acuerdo, pero es difícil cuando tratamos de investigar, o desde el punto de vista judicial se trata de investigar determinadas personas, determinadas posibles ilusiones, la información que nos llega de ciertos países es imposible de obtener. Eso yo lo he experimentado en mi carne y conozco muchos casos en los que no habría alguna manera de conseguir, ya has dicho que no, pero de conseguir llegar a una uniformización de manera que esos paraísos fiscales desapareciesen. Tú dices que tiene que liderarlo eso Estados Unidos, pero es que debería de haber algún sistema o algún mecanismo que permitiese eliminar todas esas opacidades y todos esos secretos, especialmente a partir de determinadas personas sobre las que recae la sospecha de una defraudación de cierto nivel. Ya sé que estoy exponiendo todas estas cosas desde un punto de vista bastante ingenuo o naif, o como quieras decirle, pero la verdad es que es la única manera de conseguir que cada uno pague por aquello que recibe, ¿no? Se está produciendo una ruptura absoluta del principio de conmutatividad, es decir, yo recibo beneficios de la sociedad, debo de contribuir a pagar o a sufragar los beneficios que estoy recibiendo de esa sociedad. Vale, varios planos por intentar sistematizar mi respuesta. Por un lado, al principio nos hemos trasladado lo que es el análisis puramente nacional, desde la óptica de en un país cómo reaccionamos y cómo mantenemos y cómo podemos mantener el correcto funcionamiento, el normal funcionamiento de las instituciones en la aplicación de la ley. Y ahora nos estamos trasladando de ya, pero a nivel internacional esto debiera ser de otra manera. Sí, debiera ser de otra manera, pero es como es. Y yo me gustaría creer, pero en el tiempo que he podido trabajar, y bueno, estoy inmensamente agradecido a la posibilidad de haber formado parte del grupo de expertos en cooperación en materia tributaria internacional de Naciones Unidas, donde aprendí muchísimo en la trastienda, más que cuando estaba solo presente, pero los años que estuve en la trastienda elaborando informes, yo no me reunía con nadie, casi por suerte, pero sí veía a la gente que entraba y a la gente que salía. Entonces, creo que eso me ha servido para tener una visión un poco más realista. Es
ser más consciente de que el mundo del ser y el mundo del deber ser son dos planos distintos. Una cosa es lo que debiera ser, pero otra cosa es la que es. Y la que es que esa idea de justicia universal y de que todo el mundo debería pagar y todo el mundo debería defender el interés general está muy bien como ideal, pero la realidad a nivel internacional es que cada uno debiera defender por sus intereses. Y el que no lo hace, los demás defienden contra los intereses del que no lo hace. Entonces, prescindir de esa realidad supone perder posibilidades de influencia en el ámbito internacional. Y ya he dicho, y lo he reconocido hasta donde podía, que España jugó un papel muy relevante en pos de la transformación de los estándares, que creo que eran necesarios. Por si quedaba alguna duda de mi intervención, pongo de manifiesto que obviamente tener un sistema en el que se hacían trampas al solitario, pues era incorrecto, pero hacían trampas al solitario los que promovían el sistema, los que sostenían el sistema, y todo el mundo sabíamos que eran los que lo sostenían. Cuando has dicho, es que un mundo en el que esté gobernado por Estados Unidos. Bueno, a ver, es que Estados Unidos tiene el papel que tiene, y sigue teniendo el papel que tiene. Y tiene las reglas que tiene y juega el desarrollo y el control que considera. Y eso es un agente necesario, sin el cual no hay acuerdo, sin cuya intervención no es posible el acuerdo, pero es posible que él decida salirse del acuerdo en cualquier momento. Vamos, no se aplica solo en materia tributaria, lo vemos en otros ámbitos. La Convención de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados está firmada, pero no está ratificada por Estados Unidos. Y ahí podríamos seguir con otros convenios internacionales de Estados Unidos y otros. ¿Cuál es la alternativa a esta? Hay muchas alternativas, pero la Unión Europea de repente se ha dejado uno, probablemente vamos a tener más unidad, pero debemos descuidarnos porque tenemos, sobre todo en materia tributaria, gente a nuestro lado o acechándonos dispuestos a hacernos la competencia. Suiza y el Reino Unido han leído perfectamente el juego, lo han entendido desde el primer momento y han adaptado sus estructuras. Esto es, empezaba diciendo que después del Know Your Customer Rules de Estados Unidos, que hizo cerrar a 5 de los 10 bancos de banca privada suiza, no estamos hablando de cualquier cosa, han sabido transformarse, adaptarse, asumir la nueva realidad. Esa capacidad es la que probablemente tenemos que desarrollar nosotros también como sociedad. Y como sociedad, en todos los estamentos, entonces, el saber leer, el saber transmitir y el saber dirigir los esfuerzos hacia una posición. Obviamente Suiza partía de una realidad que es distinta a la española. Y ahí sí es donde yo digo, yo creo que en España probablemente lo que necesitamos es saber leer cuál es nuestra realidad y saber cuáles son nuestras posibilidades, sobre todo saber cuál es la dirección que queremos tomar como país, como proyecto país, con independencia después de nuestras divergencias, pero solo por un detalle que creo que, bueno, digamos que resalza lo realza lo que estaba diciendo. En mis 13 años de participación en la ONU hubo diferentes gobiernos en Suiza. El representante suizo siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. La posición de Suiza fue cambiante, pero siempre fue el mismo. España tuvimos 5 representantes. Y ya he dicho, y El Salvador, la relevancia que tuvo uno de ellos, muy importante, primordial, pero 5. Y no todos con la misma dirección, y no todos hacia la misma defensa. Yo creo que eso a nosotros todavía no podemos mejorar. No digo que no lo tengamos, porque es mentira. Podemos mejorar. En cuanto a que todo el mundo tenga que pagar lo justo, es que esto da para otra serie de, no para un seminario, para otra serie de seminarios.
porque la distribución de las cargas tributarias, bueno, yo llevo 35 años dedicándome a ello y todavía no he encontrado la piedra filosofal. Y de hecho ahora muchos países se están quejándose, y además con razón, ¿no? Pues este martes estaba en un seminario con expertos latinoamericanos organizado por la Universidad de Valencia, un seminario sobre la influencia de los sistemas modernos en los sistemas tributarios. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, el representante de Costa Rica que se quejaba de cómo esta nueva estructura que afecta, este nuevo sistema, el detalle, lo que determina es que los incentivos fiscales, que otros países pueden tener una actuación dudosa, pero a Costa Rica les funcionan fantásticamente y han conseguido un nivel de desarrollo importantísimo. ¿Por qué? Porque son incentivos a sectores económicos cruciales. Es cierto que hay algunas entidades que no pagan impuestos, pero invierten en Costa Rica y ellos necesitan inversión. Tienen capital humano, poco formado, pero no tienen capital. Y sin capital, el desarrollo resulta muy difícil. Entonces, necesitan del capital y hay que pagar un precio por ese capital. Y el precio se llama incentivos fiscales. Y ellos decidieron pagar ese precio a costa de, bueno, pues ahora está como miembro de la OCDE. En la OCDE no se invita a cualquier Estado. Ellos saben que esas empresas sacan un beneficio extraordinario, muy importante, de las arcas públicas costarricenses. Pero asumen el precio de tener que pagar a estas empresas en los sectores estratégicos a costa de mejorar la situación. O sea, por eso de la correcta distribución de la carga tributaria es un elemento discutido y discutible. Y ellos de repente realizan el análisis y dicen, ahora con la nueva regla que quiere imponer mundialmente la OCDE, nos destruye toda estrategia. Eso no significa que Costa Rica está caput, no, simplemente necesita, lo que significa es que Costa Rica tiene la necesidad de adaptar la política que hacía a la nueva realidad, porque la realidad ha cambiado. Lo mismo que Suiza tuvo que cambiar el modelo bancario, el modelo económico e incluso el modelo tributario, y ahora ha cambiado la Constitución, y la ha cambiado en un periodo récord de 12 meses. Lo que otros tardan en aprobar la ley, ellos han cambiado la Constitución para anticiparse a los cambios. Probablemente Costa Rica lo hará, pero Costa Rica lo hará porque ha hecho los ejercicios o está haciendo los ejercicios y se han sentado, han visto cuáles son las implicaciones y han visto cuáles son las alternativas. Pero no todos los países lo van a hacer. ¿Va a surgir una nueva realidad? Sin duda. Y no sabemos cuál será. Bueno, depende de esos dos factores, pero que va a ser distinta, seguro. Lo que a mí no me parece correcto, bueno, ya lo he dicho, o sea, yo creo que España se está equivocando. Y se está equivocando sobre todo porque está lanzando las flechas contra el indio equivocado o contra el vaquero equivocado. Esto es, las líneas internacionales no van por ese camino. Ir contracorriente, un país como España, no sé si es lo que le procede como proyecto país. Probablemente tenga venta o rédito electoral, no lo discuto, no soy experto en esos temas, pero desde una óptica de política económica o de política tributaria, me permito discrepar. Esto es, probablemente no era el momento, ni era el modo, ni era la manera. Discutible como otra consideración. Son las 9:10. Paco quería, creo que hacer una pregunta. El señor García casi lo ha explicado lo que yo quería decir. Lo que dijo Sarkozy en el 2011, que iban a terminar con los paraísos fiscales. Allí hay mucha amiga porque había muchos gobiernos implicados y los mismos gobiernos están aprovechando para, no voy a decir sustraer dinero de los contribuyentes, pero para hacer cosas que no estaban claras. Y lo que dijo que iban a todos los países que estaban englobados como paraísos fiscales, que iban a, digamos,
desplazarlos, montar medidas para que estos países se sintiesen discriminados, hacer otra serie de cuestiones para que estos paraísos fiscales desapareciesen y que no existiesen y que los países estos se vieran obligados a dejarlo todo. Yo no he visto de ninguna forma, estoy pensando en el caso de Suiza, que ha estado explicando antes. En el caso de Suiza nadie le declaró ningún boicot para nada, al contrario, sus productos han ido a más. Por ejemplo, la leche y el chocolate, por poner dos ejemplos. Y lo que dijo Sarkozy estuvo bien dicho, pero después ha estado más llevado a la práctica. Pienso yo que han hecho muy poco las naciones en general, y España desde luego está equivocada completamente en la justicia distributiva y además en otras muchas cosas. En la aplicación de los impuestos se está equivocando, pienso yo, porque no conduce a nada elevar impuestos cuando todas las empresas, o muchas empresas, están al borde de desaparecer porque la carga fiscal es tan enorme que no la pueden soportar. De acuerdo que, excepto en una cuestión, Suiza sufrió en sus propias carnes y de qué manera las sanciones, hasta el punto de que cinco de sus 10 principales empresas de banca privada tuvieron que cerrar, para sufrir un poquito las carnes. Y Suiza tuvo que pagar el hecho de que un país como Estados Unidos lo señalaba en parte como responsable de todas las consecuencias del 11S. Y Suiza posteriormente ha sufrido las consecuencias de su política. Sigue siendo Suiza, pero ha tenido que evolucionar. Le han obligado a evolucionar, pero lo ha hecho. Por si acaso. Pero lo ha hecho. Por si acaso. Pero nadie se ha metido. Pero la Suiza del año 1995, vamos, recuerdo perfectamente la intervención en Naciones Unidas y la defensa a ultranza que hizo de su sistema tributario, el veto que puso cuando en el 99 se sugirió que podía aparecer en una lista de Naciones Unidas como paraíso fiscal y consiguió que no apareciera hasta el año 2001. Recuerdo que estábamos precisamente en Suiza, en sede de Naciones Unidas, en el 11S. Yo viví el 11S en Suiza, en sede de Naciones Unidas, y nos cerraron. Cambió totalmente. El representante de Suiza en el año 2005 no hacía las mismas afirmaciones, no se atrevía, no las hizo. Y de hecho aceptó todos los cocodrilos que le pusieron como animal de compañía, hasta el punto de que ahora parece ser intercambia información. No estoy a pie de guerra, no envío exhortos para que los jueces suizos remitan la información. En ocasiones alguien en otros juzgados sí que me ha comentado que hay una colaboración, no sé cuán efectiva y cuán real es. Obviamente el sistema bancario suizo sigue siendo el que es. No ha terminado el proceso, quiero decir que hay una apertura, pero ¿hemos terminado con el secreto bancario? Bueno, hemos abierto la puerta para que el secreto bancario deje de ser la barrera. Esa barrera ya ha desaparecido. Ahora, en el grupo de acción financiera, estamos con el beneficiario real. Esto es, las estructuras que dicen que fulanito, un imputable, es el titular de un patrimonio X y es el que aparece como titular en los registros. Sí, pero es que todos sabemos que un imputable no puede tener esta cantidad de elementos de riqueza. Alguien tiene que haber detrás. Pues hay una serie de recomendaciones, se han aprobado, se están poniendo en marcha, se están evaluando. Sarkozy, y por terminar, en su momento dijo, la era de los paraísos fiscales, o sea, el secreto bancario, a ver, lo tengo aquí. El secreto bancario, la época del secreto bancario
ha terminado. Lo dijo en Londres. Y automáticamente Gordon Brown, primer ministro británico, dijo, no, más bien es el principio del fin. Pues eso, estamos en el medio del fin, pero estamos en una línea que está cambiando. Yo creo que sí, yo creo que estamos en el Hay mucho que hacer todavía. Si a cualquier experto o a cualquier persona que trabajaba en este ámbito, desde la asesoría, desde los servicios legales, bancas, le dicen en el año 1999 o en el año 2007 que en la actualidad uno no podría ir a Suiza con un maletín, abrirse una cuenta, nadie se lo habría creído, nadie se lo habría creído. Si a una multinacional, como cualquiera de las que podamos imaginar, le dicen que los esquemas de repatriación de beneficios vía patentes a las Islas Caimán o a Bermuda, con un coste total del 1%, se iban a terminar, se lo dicen antes del año 2017, no se lo habría creído. Ganó Trump, estableció la reforma, es cierto que permitió la repatriación de beneficios, que es lo que no se cuenta, esto es, este es gran parte también de la razón de la crisis económica. Esto es, Estados Unidos tenía un sistema que las multinacionales pagan cuando repatrian el dividendo. Pues la manera de no pagar es no repatriarlo. Entonces, en algún sitio hay que remansarlo. Pues lo remansaban en jurisdicciones que quedaban a salvo de cualquier zarpa que les quisiera hacer pasar por caja. Pero ese dinero remansado, que se contaba por trillones de dólares, en algún sitio tenía que ponerse a mover. No en Estados Unidos porque pagaba, pues se ponía en recirculación en otras áreas del mundo. Y eso pues generó pues eso, el desarrollo financiero que conocemos, de que la economía financiera se desarrollaba al triple que la economía real, etcétera, etcétera, etcétera. Pues una de las medidas que propone Trump es America First, y America First es, vale, ese dinero que tenemos remansado nos va a venir muy bien para reconstruir el país porque las infraestructuras están que dan pena y los American Jobs necesitamos reconstruir. Y eso lo consiguió, pero a cambio, dice, bueno, lo podré repatriar, pero el que permanezca afuera tiene que pagar un impuesto mínimo. Y de aquella idea surge ahora la idea global de, bueno, pues Alemania y Francia de repente vieron que no les podía venir mal aceptar aquella medida y dijeron, pues también vamos a jugar esta nueva carta del impuesto mínimo efectivo. Y en ello estamos, o sea, empezamos queriendo grabar a los Amazon, Apple, Google y demás, y estamos ahora con un impuesto que afecta a todas las multinacionales. Por cierto, algunas de estas tecnológicas no van a quedar afectadas por la global. Pero esto es la línea de pregunta. Muy bien. Sí, yo muy brevemente, ante todo, quiero agradecer la disertación y felicitarle, porque además creo que nos ha dejado a todos pues, completamente maravillados. Vicente y yo, que somos íntimos amigos, como hemos dicho, pues creo que coincidimos al 100% en el planteamiento que has hecho. Aquí hay muchas facetas, estamos dentro del plano internacional, del contexto internacional, y al final veo que muchas veces la cosa se traduce o se resume en un do, un tres. El caso de Costa Rica, es decir, yo te doy esto, pero para que ti me des esto. Pero además, hay algunas otras cuestiones, muy brevemente. Yo me he encontrado con la sorpresa que en determinados estados se imponía el pago a los trabajadores extranjeros en paraísos fiscales. Y tenías dos soluciones, o aceptarlo o no trabajar. Y a lo mejor tenías un trabajo muy cualificado que no podías irte a cualquier sitio. Entonces, o aceptas eso, pues ya me dirás. Y no había ninguna intención o propósito por parte del trabajador español de la elusión fiscal. Y luego creo que hay otra faceta. Muchas veces conectamos paraíso fiscal con seguridad bancaria, con seguridad jurídico-económica para el cliente. En concreto, uno quiere buscar seguridad bancaria que acude sobre todo a Luxemburgo y a Suiza. En menor medida, a lo mejor a Andorra, a Liechtenstein, desde luego Marruecos, etc. Y claro, ahí también hay un problema.
el que busca esa seguridad bancaria a lo mejor solamente tiene el recurso a sitios que, entre comillas, entran dentro de los paraísos fiscales y no tratan de evadir impuestos. Es que no tienen mucha salida, Alfredo. Es decir, yo tengo una determinada empresa, no es el caso mío, y resulta que hay un señor que me dice que estamos en la Champions League de la economía. Y resulta que no estamos en la Champions League de la economía, sino que determinados políticos estaban sacando dinero de España porque se temían que iba a haber un rescate de una intervención bancaria, y resulta que yo no puedo llevar mi dinero para tener la seguridad de mi empresa, de mi familia, al extranjero, porque resulta que eso es un paraíso fiscal. Yo no estoy buscando evadir impuestos, yo lo que estoy buscando es mi seguridad económica, la de mi familia. Ejemplo también que se me ha dado a mí, no personalmente, sino en mi ámbito, personas que tienen un familiar con una grave enfermedad, que a lo mejor la tienen que tratar en Houston o en Nueva York, te siguen ahí, ¿me entiendes? Y o pones por delante una cantidad importante de dinero o no te reciben. Si a ti te bloquean, hace una especie de parlamento en España, ¿qué vas a hacer? Claro, el sistema autodefensivo de protección de la familia completamente lícito y sin ninguna traza de ilegalidad de ningún tipo, pues también te lo están coartando. Eso habría que ver también. Si no quiero extenderme más, sino simplemente ponerme primero que coincido con todo lo que tú has dicho. También pues hay algunas situaciones específicas que deberían merecer a lo mejor un trato también peculiar, porque no se trata de evadir impuestos. Probablemente no para el trabajador, pero probablemente. A ver, es que cuando en un juego hay muchos jugadores y muchos actores, es decir, que quien pone las reglas es fundamental, pero que las reglas sean válidas debieran serlo para todos, pero que sean justas para todos es muy difícil, si no imposible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una serie de reglas, digamos, comunes, pero después hay unas reglas internas que rigen el movimiento de cada uno. Entonces, el ajedrez tiene unas reglas comunes, sí, pero todo el mundo sabe que la reina tiene una capacidad de movimiento que no la tiene el peón. Entonces, claro, la reina va a moverse de forma distinta que lo va a hacer el peón. Entonces, si el peón quiere asumir que es reina, pues probablemente van a acabar expulsando la partida. Cada uno tiene que saber cuál es la posición en el juego que ocupa, cuáles son las reglas que puede utilizar para acabar la partida vivo, porque probablemente para el peón, más que ganar la partida, lo que quiere es que no le maten, aunque gane el otro, pero sigue estando en el tablero. Entonces, la complejidad deriva en que uno tiene que saber de dónde vienen los peligros y de dónde vienen los retos y también las oportunidades. Y me refiero a como contribuyente, como empresa o como país. Bueno, pues tiene que saber anticiparse, lo cual no es fácil y en materia tributaria prácticamente diría que es imposible, pero esa capacidad hay que desarrollarla. Porque solo así uno podrá prever las posibles consecuencias. Pero eso de prever las consecuencias en derecho tributario está muy mal visto. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica es un valor reconocido, pero en materia tributaria decir que tú planificas está mal visto, y para mí planificar es simplemente prever las consecuencias de los actos. Pero en cambio no se nos ocurra ir a la agencia tributaria diciendo es que he realizado un ejercicio de planificación fiscal, porque automáticamente eso tiene connotaciones negativas. O sea, planificar, normalmente uno lo hace para evitar el pago de impuestos debidos. Y ahí entramos ya en un componente que no aparece en otros ámbitos del mundo jurídico. Bueno, creo que son cerca de las 9:30. Yo creo que ya llevamos un buen rato, sí, se nos ha pasado volando el tiempo y ha sido un placer escucharte por lo que nos has clarificado en muchos aspectos de este tema tan intrincado. Así que no nos queda más que agradecerte y esperar que en alguna próxima ocasión podamos contar contigo en el futuro, ¿no? Un aplauso para nuestra comunidad.